Muy bienvenidos a este tiempo de adoración congregacional. Soy el pastor Miguel Ángel Lineros Álvarez y desde la Quinta Región queremos darles la más cordial bienvenida a este tiempo de servicio de adoración congregacional de la Iglesia Bíblica de Viña del Mar. Antes de continuar, vamos a entender un poquito qué vamos a hacer hoy día. Vamos a estar alabando al Señor, por supuesto, vamos a interceder por aquellas peticiones que nos están compartiendo durante la semana. Y por supuesto, también vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Es decir, vamos a pensar la palabra desde lo que está ocurriendo en el mundo en este tiempo. Mucha gente está haciendo planes, ¿ya? Planes, por ejemplo, que vamos a hacer después de la pandemia, cómo vamos a gastar el dinero, los bonos o las cosas que eventualmente nos lleguen. Pero también hay muchas personas que no tienen recursos y están buscando de qué manera lograr ingresos para llevar alimentos a su mesa. Es decir, hay una variedad de circunstancias en las familias que hoy día viven en nuestro país, en Chile, en este tiempo de pandemia en el año 2021. Pero antes de continuar vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra y también que al presentarnos como iglesia en este tiempo de adoración, también pidamos que Él nos santifique, que nos limpie desde la mollera de nuestras cabezas hasta la planta de nuestros pies. Les invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana de día domingo te damos las gracias por la oportunidad maravillosa de reencontrarnos a través de este tiempo de servicio de adoración. Padre, reconocemos de que te necesitamos y por eso te rogamos que nos puedas mirar con ternura, con amor, y que también nos puedas limpiar desde la mollera de nuestras cabezas hasta la planta de nuestros pies. Padre, nos volvemos a ti en fe, reconociendo que lejos de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra y también, Señor, que puedas recibir nuestras gratitudes a través de las alabanzas que serán interpretadas. Pero también, Padre, que tú puedas oír, que puedas inclinar tu oído, Señor, a nuestras peticiones y acciones de gracias, porque también queremos exaltarte, Padre, y testificar que tú eres Dios. Señor, gracias por este día, y te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero invitarte a que alabemos al Señor, y después de este tiempo de alabanza vamos a orar por aquellas situaciones que nos han compartido durante la semana. Les recuerdo que cada miércoles a las 20 horas nos reunimos también para orar como congregación. Por lo tanto, si tú quieres que incluyamos alguna petición que tú quieras compartir, por supuesto estamos llanos a hacerlo con alegría, con gozo, pero por supuesto también acompañándoles a cada uno de ustedes. Pero bueno, alabemos al Señor en esta bella mañana. Todo lo puedo
ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Venas se rompen. Ahora vivo por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios. Espero en ti. Renuévame con tu espíritu, Jesús. Y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios.
Hermanos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Soy Israel Briceño desde la ciudad de Antofagasta. Me gustaría orar en este momento con ustedes. Gracias, Señor bendito, por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre se renueva en nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos, Señor, presentes en este culto, Señor, por las personas que nos están escuchando, Señor. Yo te ruego que tú les bendigas enormemente a cada uno de ellos. Señor, también te quiero pedir, muy en especial, por la situación país y la situación del mundo que estamos viviendo hoy. Primeramente por el tema del coronavirus, Señor. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades, nuestras inquietudes y nuestros temores. Señor, yo te ruego que tú seas poniendo conciencia en las personas, Señor, conciencia de cuidado, de protección, y de la misma forma seas poniendo ánimo en las personas que trabajan en el servicio de salud, Señor, de aquí de Chile, de aquí del mundo, Señor, que desde ya sean bajando los números de contagios, sean bajando los números de muertos, Señor. Señor, sabemos que está todo en tus manos y que tú permites muchas veces estas cosas para poder acercarnos a ti, Señor. Señor, también te quiero pedir por nuestros líderes, por los líderes mundiales, Señor, el presidente, ministros, los parlamentarios, Señor, que tú puedas poner en ellos también el amor en su trabajo, Señor, para que puedan hacer su trabajo en pro de la sociedad, para que no hayan conflictos, Señor, para que no hayan intereses propios, Señor, para que de aquí en adelante podamos ser una nación nueva, una nación con una nueva visión, Señor, y con un sentido de amor al prójimo renovado, Señor bendito. Gracias, Señor, te damos por todo esto y dejamos esto en tus manos, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas, sabiendo de que tú nos oyes, Señor, y que a tu tiempo vas a responder, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a reflexionar sobre el hacer planes. Una de las cosas que hemos aprendido a través de estos últimos años de investigación, de desarrollo del pensamiento, así como también del avance de las ciencias y de la tecnología, es el método científico. Así también la filosofía, las letras, también nos orientan acerca de enfocar el pensamiento de una manera saludable. El punto es que si queremos llegar de un lado A a un lugar B, necesitamos hacer un plan. La palabra del Señor nos impulsa a ser buenos administradores, es decir, buenos mayordomos de toda la creación. Y en esta semana que se ha celebrado el Día Mundial del Planeta, ¿cierto?, de la Tierra, así como también hoy día vemos otros hitos que marcan un antes y un después, nos impulsa también la palabra del Señor a reflexionar sobre el realizar planes que tengan un sentido espiritual, pero no de cualquier espiritualidad, sino de aquella que proviene de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquella espiritualidad que proviene del Espíritu Santo, el cual nos ha sido revelado por medio de la palabra de Dios. Quiero invitarte a orar para iniciar la reflexión de este día domingo. ¿Oramos? Muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque en ella encontramos la dirección, la orientación para ir avanzando día a día, Señor, un paso a la vez. Padre, gracias porque a través de tu palabra podemos comprender y encontrar un sentido de vida, Señor, distinto, Señor, al que las tradiciones o tal vez otros han intentado imponer. Señor, guíanos para actuar
y hacer, Señor, tu obra, la que nos has enviado a realizar, y también aquella por la cual también nos has enviado el Espíritu Santo para estar capacitados y llevarla a cabo. Padre, muchas gracias, porque tú eres fiel, eres bueno, y porque también tu misericordia se renueva cada día. Háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a reflexionar sobre la voluntad de Dios y cómo el hacer planes nos pueden guiar para estar en sintonía y efectivamente armonizar con aquella esencia del Evangelio de Cristo. La esencia del amor, del servicio, así como también de la actitud correcta, que es glorificar con nuestras acciones a nuestro Padre Celestial. ¿Ves? Y haz tú lo mismo, fue la expresión que Jesús le dijo a todos los que le estaban escuchando después de narrarles la parábola del buen samaritano. El mundo quiere, hacer planes. Todos, de alguna forma, hemos aprendido cómo hacerlo. A través de este mapa conceptual encontramos, por ejemplo, algunas ilustraciones, ¿cierto?, que nos permiten compartir cuán importante es entender conceptos, hacer planes, de alguna forma guiar el cerebro para, o tal vez ayudarlo, ¿cierto?, a nuestro cerebro para tener una salud emocional y mental acorde a todos los desafíos que este tiempo nos presenta. Se dice que en la época de la modernidad o de la posmodernidad también se habla o se hablaba ya de la sociedad de la información. Hoy día vemos una sociedad más bien líquida, ya no tanto la sociedad de la información, sino que se está hablando de una sociedad líquida en donde todo se va acomodando de acuerdo al molde donde está preservado. Lamentablemente también podemos darnos cuenta que la misma fe está siendo o se está moldando a algunos recipientes que no están realmente en sintonía con los planes de Dios. Y por eso nos parece importante reflexionar acerca de eso en este día domingo. Sí, es importante hacer planes. Jesús enseñó que si queremos construir un edificio, primero debemos sentarnos y calcular los materiales y ver todo lo que nos vaya a faltar para no quedar a medio terminar y ser, ¿cierto?, el hazme reír, ¿cierto?, de todo el mundo, sino que debemos también hacer planes. El problema no es hacer los planes, el tema está en qué elementos nosotros vamos a utilizar para hacer los planes, para guiar nuestros pasos y desarrollar, ¿cierto?, una vida en familia, en comunidad, en el fondo una vida también siguiendo los pasos, ¿cierto?, las pisadas de Jesucristo el Señor. Y una de las cosas que quiero recordarte es que precisamente en el Antiguo Testamento, Proverbios, nos dice esta maravillosa verdad. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Eso está en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Esta versión es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, un poquito más dinámica me parece que es. Pero el punto es, y el principio es, que podemos hacer muchos planes. Claro que sí, lo podemos hacer. Pero lo que realmente importa es que, y entendamos, ¿cierto?, de buena forma, es que el propósito del Señor es el que termina prevaleciendo. Porque Él es, ¿cierto?, soberano. Una de las cosas que nosotros podemos también reflexionar es cuáles podrían ser los planes más importantes que has hecho en tu vida. Por ejemplo, los planes más importantes que yo he hecho en mi vida están relacionados con lo que estudié, por ejemplo, aquella decisión de arrepentirme también de mis malas conductas, mis malas acciones de juventud o de adolescente. Uno de los planes más importantes que hice también fue cuando decidí casarme. Fue una decisión, una aventura, una decisión de fe, porque uno no sabe cómo es la convivencia con otro ser humano, ¿cierto?, con otra persona. En este caso, ya con mi esposa llevamos 16 años de matrimonio. Y otro plan importante, otra decisión importante en mi vida también fue estudiar teología y prepararme para el ministerio pastoral. De hecho, he conocido a bellísimas personas debido a la labor ministerial, no solamente dentro de las iglesias de la cual yo crecí desde pequeño, que es la Iglesia Bautista, sino también he tenido la oportunidad de conocer ahora a los hermanos de las iglesias bíblicas,
o también hermanos pentecostales, de la Asamblea de Dios, presbiterianos, luteranos, anglicanos, inclusive personas católicas, ¿cierto? Muy, muy cristianos, muy seguidores de Cristo, digamos, cristocéntricos me refiero. Y también he tenido la oportunidad de conocer personas desde Arica hasta Coyhaique. De verdad que para mí ha sido una tremenda bendición. En mi vida he hecho muchos planes. Algunos funcionaron muy bien y otros la verdad es que no mucho. Bueno, la palabra del Señor nos invita a tener algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, si nosotros miramos la parábola del buen samaritano, que fue la indicación con la que comencé esta reflexión, allá en Lucas 10:37, en el Evangelio de Lucas capítulo 10 encontramos precisamente que Jesús está enseñando a la gente, ¿cierto? Al pueblo, a los judíos. Y Jesús, después de explicarles lo que pasó con este hombre que fue asaltado y que fue dejado herido en el camino, mostró que pasaron tres hombres. Pasó un judío, ¿cierto? Levita, pasó un sacerdote y después pasó un samaritano. El levita, ¿cierto? El judío, sabía qué cosas podía hacer y sabía qué cosas no podía hacer por la ley religiosa. Y era un hombre que estaba sufriendo, pero sin embargo pasó de largo, no lo quiso ayudar, ¿ya? Tal vez prefirió mantenerse limpio, puro, porque a lo mejor el hecho de ayudar implicaba un trabajo, no lo sé. No tenemos la certeza si esa parábola fue contada en el contexto del Shabbat judío o no, pero el punto es que este judío no le ayudó al hombre que estaba herido, pasó de largo. Se percató que estaba ahí, tal vez pensó que estaba muerto, no lo sabemos. Sin embargo, ni siquiera se acercó a revisar. El sacerdote, también con una rigurosidad dogmática bastante fuerte, ellos tenían que mantenerse limpios, y si tocaba seguramente al hombre herido, tendría que volver a repetir todo el procedimiento de purificación que exigía para los sacerdotes. Bueno, no se quiso ensuciar, ¿cierto? Y seguramente pasó de largo. Y el que menos esperaba, que era un samaritano, porque ya en ese relato los judíos con los samaritanos no se llevaban tan bien, hay algunos conflictos históricos que habían generado, ¿cierto?, que samaritanos y judíos ni siquiera se hablaban. Sin embargo, el que menos esperaba que ayudara y que hiciera algo fue el que lo hizo. La pregunta que hace Jesús aquí me llama la atención. Él le preguntó a la multitud lo siguiente: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús, después de explicar la parábola, hace una pregunta. Y esta pregunta está relacionada con lo que, digamos, con la enseñanza que hay detrás de ella, que es la que nos permite hacer decisiones importantes en nuestra vida. Cuando hablamos de hacer planes, estamos hablando de hacer decisiones importantes que nos llevan a una dirección, a una meta, a un propósito, a un objetivo. Jesús está enseñándole al pueblo que el propósito más importante es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Es en ese contexto en el cual Jesús nos está invitando a que los planes que tú y yo hagamos, los hagamos considerando el amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Y por esa razón Él hace esta pregunta, ¿cierto? La gente que le responde dice, bueno, el samaritano fue el que se comportó como el prójimo. Es decir, cuando hablamos del prójimo, no solamente el otro, como el próximo, ya como comúnmente se ha entendido, sino que también el prójimo implica tener esa actitud de amor hacia el que sufre, ¿ya? Y por eso preguntó, ¿quién se comportó o quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Es decir, el judío y el samaritano, perdón, el judío que pasó y el sacerdote judío que pasó, ninguno de ellos dos se comportó como el prójimo. Cuando Caín mató a Abel, Dios, ¿cierto? Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín preguntó muy sarcásticamente, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Es decir, el prójimo, el guarda, el que lo cuida, el que lo ayuda, ahí hay un sinónimo de prójimo. Por lo tanto, a la hora de hacer planes en tu vida y en la mía,
sería muy importante que consideremos no solamente el proyectar ganar mucho dinero, estudiar una carrera que me permita recorrer el mundo, ¿cierto? Y ganar mucha plata, que sea como, digamos, la única motivación para hacer planes en tu vida, sino también considera el amar a Dios y, por supuesto, al prójimo como a ti mismo. Una segunda instancia que Jesús también enseñó fue la parábola de los dos hijos. Eso está ahí en Mateo capítulo 21, del 28 al 32. Y me llama la atención que en este relato de los dos hijos, Jesús cuenta esta parábola, dice que había un hombre que tenía una viña, ¿cierto? Un campo, y va a pedirle ayuda a sus hijos. Se acerca al primer hijo y le dice: hijo, por favor, necesito que vayas al campo, le da algunas instrucciones, y el hijo dice: no, papá, estoy muy ocupado, no puedo. Pero después, volviendo en sí, se arrepintió de esa respuesta y en cambio fue e hizo lo que el padre le había solicitado. Bueno, el padre va al segundo hijo y le dice: hijo, por favor, ve al campo y ayúdame. Y el hijo, el segundo, le dice: sí, papá, voy a ir. Pero no fue. Y aquí viene la pregunta que hace Jesús en el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Es decir, esta pregunta yo la quiero contemplar en el contexto de lo que venimos reflexionando, el hacer planes. ¿Cuántas personas dicen: no, yo voy a seguir a Dios desde ahora? Pero en realidad no lo hacen. Otros dicen: yo voy a seguir a Dios después de que viva más, ¿cierto? Que viva mi juventud según mi voluntad, y cuando sea más viejo, bueno, ahí voy a comprometerme más con Dios. Yo he escuchado a otras personas también que dicen: bueno, yo quiero experimentar más cosas antes de asumir esa vida cristiana que es como tan aburrida, incluso la han tachado, ¿cierto?, estas personas que yo he escuchado. Jesús nos está invitando a trabajar en su campo. Los campos están blancos, dice, para la siega, pero faltan obreros, faltan obreras. La semana pasada, el domingo pasado, reflexionábamos sobre lo importante que es entender Pentecostés y la Pascua no como dos eventos separados, sino como dos dimensiones de un único evento, que es la resurrección de Cristo. Pero hoy día estamos hablando que ¿qué vamos a hacer con esa verdad de la resurrección de Cristo? ¿Qué vamos a hacer con la verdad del Evangelio de Jesús? Vamos a hacer planes en los cuales dejemos ese evento de la vida de Dios, ¿cierto?, del Señor en Cristo, al final, como lo último, como que hay cosas más importantes y al final voy a dejar, ¿cierto?, en mis planes, en mis proyectos, la fe en el Señor. ¿O vamos a contemplar una nueva manera de mirar la realidad y experimentar de ella según los principios que nos dejó el Señor en su palabra? Bueno, desde esa perspectiva, nosotros, ¿cierto?, queremos proponerte un plan más excelente, ¿ya? Una propuesta más interesante. Y la vamos a explicar de la siguiente forma. Una de las cosas que nosotros queremos proponerte es, en primer lugar, que en tus decisiones, ¿ya?, tú puedas considerar a Jesús como el centro de tu fe. Como cristianos, nosotros procuramos, ¿cierto?, cautelar que en nuestras decisiones Jesús sea el centro de nuestra fe. Hoy día la gente pone la fe en muchas cosas. Delante mencionaba sobre la celebración del Día de la Tierra, ¿cierto?, que fue el miércoles. Pero una de las cosas que ocurre con muchas personas es que mucha gente se está desencantando de la fe cristiana, porque la ve como una religión, y al mirarla como una religión que les ha tal vez decepcionado, por qué no decirlo, han buscado construir una fe en otras cosas. Han llevado su fe a otras cosas. Por ejemplo, al tema de la ecología. Hoy ya se está hablando de la ecoteología, por ejemplo. En muchos espacios de pensamiento y reflexión cristiana se están haciendo muy buenas
digamos, acciones sobre la responsabilidad de cuidar el planeta, porque somos mayordomos. Recordemos que esta tierra es del Señor. Salmo capítulo 24 nos recuerda que efectivamente de Jehová es la tierra, su plenitud y el mundo y los que en él habitan. El Salmo 24 te invito a que lo puedas leer desde esa perspectiva. Y por lo tanto, cuando hablamos de la fe, si bien es cierto, debemos cuidar el planeta, pero no por eso vamos a reemplazar la fe en Cristo por una fe en la madre tierra, como le llaman algunos. En nuestra cultura o digamos nuestra idiosincrasia, se habla mucho de la madre tierra, la Pachamama y otros conceptos asociados a la idea de que la tierra es cierto femenino, es una mujer, porque es fecunda, porque produce vida. Y se le ha considerado también una clase de panteísmo, es decir, que Dios está en todo, digamos, en la naturaleza. De hecho, eso es muy propio de las creencias indígenas. Ya la mayoría de las creencias indígenas son panteístas, ¿ok? Pero cuando nosotros proponemos un nuevo plan, una manera nueva de vivir, lo hacemos precisamente poniendo en el centro a Jesús. Por eso decimos que Jesús es el centro de nuestra fe, como una primera declaración a la hora de proyectar una vida, ¿cierto? Y realizar planes para vivirla. Una segunda afirmación para esta propuesta es precisamente que la comunidad sea el centro de nuestras vidas. Y cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando en primer lugar de la comunidad cristiana, es decir, la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que nos hemos arrepentido de corazón, hemos recibido el Evangelio y hemos creído en Jesús. Por lo tanto, un segundo desafío para realizar planes según la voluntad de Dios es considerar a esta iglesia, esta comunidad de personas redimidas por la sangre de Cristo, como el centro de nuestras vidas. A veces las personas piensan que la iglesia está asociada exclusivamente con el culto, pero no es así. Los primeros cristianos oraban juntos, partían el pan en las casas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y tenían en común todas las cosas. Es decir, había una conducta, había también un hábito de estar juntos, de apoyarse mutuamente, de acompañarse también en medio del sufrimiento. Por lo tanto, hacia allá apunta esta segunda verdad o segundo principio para hacer un plan. Y finalmente, el tercero, es considerar, ¿cierto?, el mundo como nuestro lugar de trabajo, y lo hacemos desde esta perspectiva, en donde la reconciliación es el centro de nuestra misión. Tomando esta enseñanza del apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, nosotros, los que somos miembros de la iglesia, discípulos de Cristo, debemos también entender que la reconciliación, en primer lugar, del ser humano con Dios, y después entre las personas, es el centro de nuestro trabajo, de nuestra misión. Si nosotros consideramos estos tres aspectos, a saber, ¿cierto? Voy a recordarlo, que Jesús es el centro de nuestra fe, que la comunidad es el centro de nuestras vidas y que la reconciliación es el centro de nuestra misión, podremos desarrollar planes que realmente estén en sintonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y tú? ¿Cómo estás desarrollando tus planes? ¿Qué aspectos estás considerando como prioritarios a la hora de hacer tus planes para vivir tu vida? ¿Estás considerando realmente a Cristo como el centro de tu fe? ¿Estás considerando también a la iglesia a la cual el Señor te ha llamado como el centro de tu vida? ¿Y estás considerando también en las relaciones con los demás invitarlos a que se reconcilien con Dios y también que se reconcilien entre ellos? Si tú estás considerando esto, entonces creemos que estás por buen camino y te animamos a que sigas así. Pero si alguna de estas parece que no la estás pensando bien, entonces te proponemos a la luz de la palabra que lo vuelvas a revisar. Bueno, que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.
Una de las cosas que hemos reflexionado en esta ocasión ha sido precisamente el hacer planes. Considerar esta tríada o estos 3 principios a la hora de hacer un plan es la propuesta que queremos compartir con cada uno de ustedes. Que Jesús sea el centro de nuestra fe, que la comunidad, que la Iglesia de Cristo sea el centro de nuestras vidas y también que la reconciliación sea el centro de nuestra misión. Bueno, yo me despido desde esta plataforma deseando que el Señor les bendiga, les acompañe y también les inspire para tomar las decisiones que les permitan hacer buenos planes y vivir mejor. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Cristo, que la comunión del Espíritu Santo y el gran amor de nuestro Padre Celestial continúe guiando su vida cada día, ¿cierto?, en esta semana. Hasta la próxima.